que no se trata de realizar cada una de las etapas y que todo termina ahí. Cuando termina un ciclo, pues pasa al siguiente. Normalmente se utiliza para los objetivos generales de la empresa. Pues un proceso administrativo es aquel que conlleva procesos, pasos, guías para poder llegar a alcanzar nuestros objetivos o planteamientos que nosotros nos enfoquemos hacia la organización, ¿verdad? Pues un proceso administrativo lleva 4 etapas muy importantes. La primera es la planeación, ¿verdad? La segunda, organización, y la tercera, ejecución, y la última es el control. Anteriormente se había explicado paso a paso todas estas etapas en cada escuela o cada teoría que habíamos expuesto con anterioridad. El tema en relación al proceso administrativo en relación a la planeación. Cuando nosotros nos referimos a la parte de planeación dentro de un proceso administrativo, este no es más que el que consiste en seleccionar la información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa. Entonces, planear significa llevar el control de lo que se quiere dentro de la organización, y la planeación responde a las preguntas siguientes. ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir y cómo llegamos ahí? Pues, estas 3 preguntas que se hacen en relación o enfoque hacia la administración de una organización o empresa, independientemente de cuál sea su función o su producción o a qué se dedique. La primera consiste en dónde estamos ahora. La identificación con la empresa, saber en dónde estamos, cuál es su misión y objetivo, hacia dónde queremos llegar o a dónde queremos ir. Cuando nosotros estamos hablando a dónde queremos ir, nos estamos enfocando directamente hacia los logros de la empresa, hacia los objetivos de lo que quiere lograr la organización en relación a su producción, al mantenimiento, a la fluctuación, a la fluidez, a la rentabilidad de una organización, ¿verdad? Y esto va a ser en base de que nosotros conozcamos bien las funciones y tengamos esa identidad dentro de la organización, ¿verdad? Saber qué es y a qué pertenecemos dentro de la organización. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Estas 3 preguntas nos enlaza a nosotros en tener claro qué es la misión y visión y los objetivos de la organización que fueron planteados por gerencia en su momento, ¿verdad? Los mismos que fueron evaluados y determinados para poder lograr esos objetivos, ¿verdad? Esa propuesta que está dentro de la organización, y ser parte de ella, pues es algo muy importante, porque si nosotros no nos identificamos en dónde estamos y a qué se dedica la empresa, nosotros no vamos a saber ni en dónde estamos, ni a dónde queremos ir, ni cómo llegar ahí, ¿verdad? ¿Cómo llegar ahí? Bueno, esas son las estrategias que nosotros debemos de implementar, esas herramientas, esos conocimientos, esas habilidades que nosotros como colaboradores y parte integrante de esa organización debemos de implementar en ciertos puntos. Tipos de planes. Dentro de los tipos de planes nosotros podemos mencionar algunos que son importantes dentro de una organización, ¿verdad? Cuando hablamos de tipo gerencia, por su marco temporal nosotros podríamos extendernos a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. ¿Esto qué nos indica a nosotros? Nos indica que nosotros podemos tener proyecciones, podemos tener planes, podemos tener proyectos, pero estos se pueden dividir, depende del alcance y depende de la objetividad en la que está en la empresa, ¿verdad? Depende de lo que esté proyectando y qué es lo que quiere alcanzar o qué es lo que desea obtener. A largo plazo, pues nosotros sabemos que un proyecto a largo plazo, pues ese es un plan estratégico que nosotros debemos de definir bien y evaluar todo su entorno para poder alcanzarlo, ¿verdad? Eso es una planeación de todo lo que nosotros necesitamos en el camino, ya sea parte financiera, recursos humanos, área productiva, operativa, para poder lograr esa propuesta, ese proyecto que nosotros queremos obtener. A mediano plazo, pues son todos aquellos proyectos que sabemos de que se pueden lograr
con lo que contamos en la empresa, ¿verdad? Con esas herramientas, con ese equipo que nosotros tenemos actualmente, vamos a lograr llegar a completar ese proyecto a mediano plazo, pues, y a corto plazo nos estamos refiriendo, por ejemplo, de la producción. Podríamos hablar con relación al recurso humano también, algunos planes que no nos conlleven a nosotros, con algunos planes que no nos lleve a nosotros estrategias más amplias que necesitan herramientas o que necesitan una evaluación o un análisis previo para poder implementarlo. Y por su amplitud, pues entonces estamos hablando del plan estratégico, táctico y operativo, que más adelante se les va a explicar, una breve explicación de qué es cada uno, ¿verdad? Pero bien sabemos nosotros que planear pues no es simplemente venir y sacar una conclusión y yo quiero, yo puedo, yo hago. No, eso lleva, como es el proceso administrativo, pues también lleva una responsabilidad de la mano, un análisis previo, un estudio, una evaluación de lo que nosotros queremos realizar o de ese determinado proyecto, ¿verdad? Que nosotros queremos planificar, ya sea a largo, corto o mediano plazo. También nosotros, dentro de su estudio y la evaluación que vamos a realizar en base a ese proyecto X, debemos de considerar las ventajas y las desventajas que puede tener la planeación. Entre ellos podríamos mencionar parte importante, los objetivos, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a planear, tenemos que tener claro los objetivos. Los objetivos deben de ser el resultado de la participación responsable de la formulación en gerencia, ¿verdad? Ya sea del gerente, es el que elabora esos objetivos, ¿verdad? Entonces debemos nosotros conocer realmente los objetivos que tiene la empresa para poder nosotros enfocarnos directamente y planear en base al proyecto que nos están pidiendo o en base a la proyección que nosotros queremos ver hacia un futuro a la empresa, ¿verdad? Esa estabilidad que nosotros queremos lograr en la empresa. Una de las ventajas de planear un X o Y determinado proyecto, podríamos mencionar que estos mismos prevén las acciones. Si nosotros ya vemos, es un estudio, un análisis de una investigación por base de la observación que nosotros podríamos realizar, ¿verdad? Pues para iniciar ese proyecto y qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Ayudar al gerente a visualizar las futuras posibilidades y evaluar sus campos es clave para la participación dentro de esta planeación. De igual manera, les había hablado anteriormente que el analizar también nos ayuda a nosotros normalizar las actividades y tomar en cuenta todas aquellas que sean de beneficio o no para nuestro proyecto. Y la planeación, pues a nosotros también nos sirve de control, ¿verdad? Ese es el control que nosotros debemos de tener en un determinado proyecto. Planificar es guiar, ¿verdad? Es tener el control de lo que nosotros queremos hacer, pero en base al proceso administrativo. La planeación también nosotros nos estimula la realización del hecho de poder poner los pensamientos en un papel y formular, ¿verdad? Esa lluvia de ideas que en cualquier momento nosotros podemos tener, pero en relación a nuestro proyecto que nosotros queremos concluir dentro de la empresa, ¿verdad? Pues ya sabemos que una buena administración se basa en la planeación y reduce las actividades aleatorias. Cuando nosotros hablamos de aleatoria, nos estamos refiriendo que nosotros entre las ventajas y desventajas podemos tener herramientas positivas o proyectos positivos que nos van a dar funcionalidad en cierto departamento de la empresa, pero no va a ser factible para otro departamento. Entonces, esa evaluación, recuérdense que una organización o una empresa está dividida por departamentos, pero todo es una secuencia de uno con otro, ¿verdad? Una empresa, usted entra desde la puerta hacia adentro, es una sola empresa, está dividida para su funcionalidad, pero sigue siendo una sola empresa, ¿verdad? No venimos nosotros a dividirla por sectores para poder hacer la planeación de un proyecto X, ¿verdad? Tiene que ser en función directa de la empresa completa. También a nosotros la planeación nos permite la visualización de las partes
que permite al gerente entender mejor cada una de las actividades a realizar, ¿verdad? Entonces, si nosotros planteamos nuestro estudio, nuestra evaluación en base a, pues va a tener la oportunidad el gerente o el que lleve el control o las directrices de qué beneficio va a obtener en relación a lo planteado. Algunas de las desventajas de la planeación, podríamos estar hablando que esta nos limita por la exactitud de la información y de los hechos futuros, ¿verdad? Entonces, esto es importante nosotros visualizar y hacer la observación de estudio lo más objetiva posible, ¿verdad? Porque si nosotros nos desviamos en el centro que a nosotros nos interesa proyectar y nos desviamos hacia otro punto que no tiene relación alguna con nuestro proyecto, esto va a ser una desventaja para la planeación a futuro, porque entonces no medimos cantidades, no medimos tiempo, no medimos recurso humano, todas esas partes que son importantes, ¿verdad? El estudio ante todo. La planeación estratégica no es más que la realización, la que les explicaba anteriormente, pues que esta es a largo plazo, ¿verdad? No más de 5 años o 5 años. Y también se dice que es la diferencia entre las actividades que se efectúan en una empresa y los esfuerzos que se hacen y los juegos del azar. Era lo que les decía, ¿verdad? Los juegos aleatorios o al azar, pues dentro de una planeación nosotros tenemos que ser muy objetivos en base a lo que nosotros estamos planteando, ¿verdad? Y tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr con nuestra proyección. La planeación estratégica al gerente le va a ayudar a entender con efectividad las contingencias futuras o proporcionarle de primera oportunidad para corregir errores inevitables. Entonces yo planeo, yo expongo mis puntos y hacemos reuniones, por ejemplo, con las personas que están implicadas en dicho proceso para evaluar cada uno de esos puntos y buscar la manera de encontrar ese punto que nos lleve a nosotros a lograr esos objetivos, ¿verdad? Tomar decisiones en forma oportuna, pues es algo muy importante también, ¿verdad? El que planifica, pues hace las siguientes preguntas. ¿Qué servicios estamos tratando de proporcionar? ¿Cuáles son nuestros competidores o qué debemos de hacer? Todo lo que se hace ahora. Bueno, esto está relacionado a una proyección nuevo al mercado, pues obviamente tendríamos que hacer unos consumidores y ver el área o el entorno donde vamos a lanzar nuestro producto, ¿verdad? Porque un ejemplo sencillo, nosotros no podemos proyectarnos una venta de zapatos en una aldea donde realmente la cultura es no usar calzado. Entonces, ahí no vamos a obtener los beneficios que se esperan y vamos a lograr los objetivos planteados por la organización. He ahí la importancia de hacer una evaluación o un análisis previo y de ahí nos sirve a nosotros estas etapas. Estamos hablando de la planeación, ¿verdad? Entonces, eso es importante, saber qué es lo que estamos haciendo, saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr con nuestros proyectos, ¿verdad? O la empresa, qué es lo que espera que nosotros alcancemos como colaboradores o qué tipo de conocimientos o qué herramientas necesita de nosotros que implementemos para el logro de esos objetivos y esa misión y visión, ¿verdad? Los pasos de la planeación, pues son 6 importantes que engloban un proceso administrativo para poder tener la funcionalidad que nosotros esperamos en cada etapa, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a nosotros, son herramientas que nos ayudan a nosotros a aclarar nuestras ideas, a tener en mente qué es lo que nosotros queremos lograr. La primera, pues, es establecer los objetivos, reunir y analizar información, evaluar el entorno, realizar auditoría de recursos, establecer alternativas y elección estratégica. Todo esto va relacionado hacia la empresa, ¿verdad? Porque nosotros vamos a proyectar en función a la empresa. Pautas para formular objetivos empresariales. ¿Cómo establecer esos objetivos? Un objetivo administrativo es la meta que se percibe o que se sigue, un ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. El gerente debe fijar y actualizar constantemente los objetivos
en todos los niveles de la organización. La administración por objetivos da resultados. Si conocen los objetivos, el 90% a veces se da en algunas organizaciones que formamos parte de un equipo empresarial, pero que lamentablemente nosotros no conocemos ni la misión ni la visión de los objetivos, ¿verdad? Y si nosotros no conocemos esas partes fundamentales que identifican a la organización o empresa, nosotros no vamos a saber ni vamos a apoyar o aportar para que eso se logre. Entonces, he ahí la importancia de identificarse, de ser parte de ese equipo, pero con la idea de que nosotros vamos hacia una empresa, démonos la tarea de investigar qué es o qué produce, ¿verdad? O qué tipo de bienes y servicios está dispuesta a dar esa organización, y si se identifica conmigo y si yo estoy dispuesto a aportar mis conocimientos, aportar esas habilidades para el cumplimiento de esos objetivos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta la identidad empresarial que nosotros tomemos dentro de una organización. Los objetivos deben de ser, como se había mencionado anteriormente, pues sabemos que los objetivos siempre se buscan en relación a obtener los resultados que se esperan, ¿verdad? Y eso va a ser por medio de la participación de cada colaborador, porque no importa que haya un departamento de recursos humanos, uno financiero, un contable, etcétera, ¿verdad? Área de conserjería, seguridad, no importa qué departamento sea, ¿verdad? Sino que realmente el aporte de cada departamento y cada departamento funciona en base al recurso humano. ¿Y quiénes somos el recurso humano? Pues nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esos objetivos se van a lograr por la participación de cada uno de los integrantes de cada departamento. Los objetivos principales, pues bien sabemos nosotros de que esos pues son de la empresa, ¿verdad? Y que el gerente pues está en la funcionalidad de darlos a conocer para que todo colaborador tenga conocimiento de qué son o qué es lo que necesitan o qué es lo que ellos esperan de ustedes. Los objetivos de una empresa deben de ser factibles y deben de ser logrados. Cuando nosotros hablamos de que deben de ser factibles, me refiero a que estos objetivos pues, deben de estar de una manera comprensible para cada colaborador. Que el colaborador tenga en la mente de que él puede ser parte del logro de esos objetivos, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a lograr? Pues entonces ahí viene la participación de ustedes, ¿verdad? De nosotros como colaboradores dentro de la empresa o la organización, y así de igual manera se van a sentir satisfechos de trabajar dentro de ella porque se están viendo los resultados. Estos mismos objetivos podrían ser formulados teniendo en cuenta la realidad del entorno. Cuando nosotros nos referimos a realidad del entorno, nos estamos refiriendo que nosotros debemos de ser objetivos en lo que estamos y en lo que tenemos, ¿verdad? Pues no es más que decir que estar dentro de la actualidad y las necesidades y el mundo cambiante dentro de la tecnología, ¿verdad? Esos avances que a nosotros día con día la sociedad nos exige estar a la vanguardia, ¿verdad? Irnos capacitando, ir aprendiendo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que bien pueden ser de beneficio para que estemos dentro de una realidad para poder tener más objetividad en lo que estamos haciendo o lo que queremos lograr, ¿verdad? También podríamos extender un poquito más en relación a los objetivos, que pues estos mismos dentro de la empresa pues deben de ser actualizados de forma permanente o no permanente, pero el gerente para lograr el éxito debe de mantener los objetivos al día, ¿verdad? Ir revisando periódicamente cómo vamos con ese avance, cómo vamos logrando, si vamos a llegar a la meta, ¿verdad? Y hablemos más que todo, estas relaciones se dan en áreas de producción o ventas, ¿verdad? Dentro de una organización, pero los objetivos son muy importantes, no importa cuál sea la funcionalidad de la empresa o organización, ¿verdad? Porque si hablamos de salud, pues obviamente uno de los objetivos principales podríamos mencionar que es extender la educación a todos los rincones de Guatemala, ¿verdad? Y si hablamos de salud, pues también. Entonces, los objetivos dentro de una organización son muy importantes, independientemente cuál sea la funcionalidad de la empresa.
Dentro de la gestión, nosotros podemos mencionar que la gestión es un proceso de obtener resultados a través de terceros que conduzcan a una organización al logro de la competitividad. Esto no es más que si nosotros tratamos la manera de hacer gestiones objetivas y de gestionar nuestros recursos que tenemos dentro de la organización, ya sean financieros, sean productivos, sea de recursos humanos, nosotros vamos a lograr la competitividad con otras empresas, ¿verdad? Si nosotros bien sabemos de que las empresas, pues, no hay solo una, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser cambiantes y debemos de proponer cambios productivos para mantener la estabilidad y rentabilidad de nuestra organización. Dentro de la gestión hablamos de una gestión operativa. La gestión operativa, pues, no es más que la realización de acciones ante los problemas de la empresa para que ésta siga funcionando. Esta operativa nos indica a nosotros de que en el momento que se presente un problema dentro de la organización que sea externo y que afecte a nuestra rentabilidad, nosotros como gerentes o como miembros de esa corporación debemos de estar dispuestos, ¿verdad? Y para ello debemos de tener esas herramientas y ese conocimiento, esa habilidad para poder saber operar en el momento ideal y mantener a flote esa empresa, ¿verdad? Esa producción. También por medio de la gestión operativa, pues se busca solucionar esos problemas a corto plazo. Esto no puede ser a largo plazo porque el problema es existente en este momento y me está afectando, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de frenar su avance o estancarlo, pero de cierta manera lo que se busca en la gestión operativa es sacar a flote y solucionar esos problemas que no afecten a la empresa en general, ¿verdad? Y cómo la va a afectar directamente, la afecta en la productividad, la afecta en las finanzas, la afecta en todos los departamentos. Si nosotros no actuamos de una manera correcta, no vamos a sacar a flote y vamos a permitir que esa organización colapse, ¿verdad? Y por ende, pues va a haber una serie de desempleos que al final los afectados pues van a ser los miembros de esa organización. Háblese del recurso humano, ¿verdad? Lo importante es de que nosotros sepamos gestionar operativamente de una manera coherente, ¿verdad? Y que sea un análisis previo, y aquí viene la toma de decisiones, que es muy importante, ¿verdad? Porque va a depender de lo que yo decida hacer como gerente o como miembro de la organización, el resultado que se obtenga de operar ciertas actividades o de solucionar los problemas vigentes. También hablamos de la gestión estratégica. Bueno, se había mencionado anteriormente que los objetivos pues vienen en relación también a la gestión estratégica. Esta es más que la que se realiza a largo plazo, ¿verdad? Es la que nosotros podemos sentarnos, evaluar, pronosticar a largo plazo, ¿verdad? Y ver todo lo que tenemos a nuestro entorno y qué es lo que necesitamos obtener para lograr ese aporte que sea funcional para la organización. La gestión estratégica con nuestros procesos administrativos nos va a ayudar a asegurar la existencia de la empresa a un largo plazo o a futuro. Nosotros nos proyectamos, una organización viene y hacemos una evaluación, un estudio de rentabilidad a 5 a 10 años. Nosotros tenemos que tener todas esas herramientas bien planteadas o todas esas decisiones que se vayan a transformar, ¿verdad? Que se vayan a realizar para poder tener esa rentabilidad y para poder asegurar la existencia realmente de la empresa. Entonces, la toma de decisiones en esta parte, pues, debe ser proactivas, y esto también nos ayuda a anticipar que la empresa, pues, realmente se vaya evadiendo de problemas futuros, ¿verdad? La gestión estratégica tiene 3 niveles importantes, que es el nivel corporativo. Este no es más que la existencia del caso de las empresas que están diversificadas o que operan en varios negocios, ¿verdad? La empresa tiene que establecer objetivos y estrategias a nivel de corporación. Esto es cuando una empresa tiene o es parte de otro grupo de empresas, pero que siempre está a cargo de una sola, o la gerencia se maneja por grupos
que realmente son dirigentes y que deben de planear y deben de organizar en base a todo lo que es la empresa, ¿verdad? No solo a un departamento, era lo que se explicaba anteriormente. El nivel de negocios se centra en la estrategia de cada unidad de los negocios de acuerdo o de acorde con la estrategia corporativa para competir en un determinado sector de mercado. Era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser muy estratégicos y objetivos en el momento de querer posicionar un producto en el mercado, ¿verdad? Tenemos que realmente hacer un análisis de estudio y una evaluación para ver si nuestra mercancía o nuestro producto va a ser bien recibido y va a tener la demanda que nosotros esperamos en un determinado momento, ¿verdad? Y el nivel funcional, pues este es el que se ocupa del empleo detallado de los recursos a nivel operativo en cada una de las áreas funcionales. Háblese también de la administración y finanzas, comercial, de marketing, recursos humanos, producción y operaciones. Bueno, este nivel funcional es el que ve cada uno de los departamentos y su rendimiento. Habíamos mencionado anteriormente que los pasos de la planeación pues era reunir y analizar información. Esto no es más que una evaluación determinada y un estudio previo para poder obtener la información que nosotros necesitamos para hacer un planteamiento de un problema o de una proyección a futuro, ¿verdad? Evaluar el entorno, lo que se les había explicado anteriormente, que es necesario ver todos los riesgos que podamos obtener fuera de la empresa que nos afecte directamente. Háblese, por ejemplo, de huracanes, háblese de hechos naturales, ¿verdad? Que podrían afectar de cierta manera nuestra producción o nuestro rendimiento y rentabilidad dentro de una empresa. Entonces, ahí debe de entrar la estrategia o la gestión operativa para poder mantener a flote nuestra organización. Y la auditoría de recursos, pues esta no es más que nosotros debemos también de tener en cuenta que debemos de ser un uso útil y adecuado de todo lo que nosotros contamos, ¿verdad? La auditoría de recursos nos expone a nosotros que dentro de la empresa debemos de evaluar las fuerzas, las debilidades administrativas en las áreas de marketing operativas se puedan estar presentando, ¿verdad? Y no es más que también debemos de implementar la investigación y el desarrollo de las finanzas en relación a la contabilidad para poder mantenernos también nosotros equilibrados, ¿verdad? Y que no nuestros ingresos pues sean menos a nuestros egresos. Esa ya es parte financiera, podríamos decirle, y establecer alternativas, pues esto es más que nosotros en el momento de presentar una crisis financiera podría ser, nosotros debemos de ver y evaluar, todo va en un proceso administrativo y todo requiere de un análisis y un estudio previo para poder establecer alternativas que solucionen nuestros problemas vigentes. Y la elección estratégica, pues esto nos da la pauta a nosotros a tomar en cuenta la personalidad de los integrantes de la alta dirección, ¿verdad? Esto nos lleva a nosotros como dirigentes, ¿verdad? Que si nosotros como somos los gerentes, digamos, hablamos de gerencia, son los que damos las directrices y somos los que evaluamos y determinamos al final qué se hace y qué no se hace, ¿verdad? En relación a las propuestas obtenidas por ciertos departamentos o integrantes de los mismos. El proceso de la organización. Actividades de la organización pues, se dividen en 7, subdividir el trabajo, lo que se les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que con una división de trabajo, pues la producción va a ser más efectiva y colocando a las personas idóneas en cada puesto de trabajo. Agrupar las obligaciones operativas en puestos operativos. Esto no es más que a nosotros nos explica de que nosotros debemos de tener esa selección o esa división de puestos, ¿verdad? Para poder manejar la parte operacional de una mejor manera y obtener los resultados que espera la organización. Definir los requisitos para el puesto en base al perfil de puestos, en base al desempeño y conocimiento de cada colaborador, ¿verdad? Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado viene siendo, si ustedes se dan cuenta, las actividades de la organización, pues todas tienen una secuencia lógica de una con otra, ¿verdad? Otorgar funciones a los recién
captados, esto es las capacitaciones, ¿verdad? La importancia de capacitar a ese recurso humano que se integra a la organización, ¿verdad? Y no es más también de que debemos seguir con las capacitaciones constantes con nuestro personal ya existente y proporcionar facilidades a personales y a otros recursos. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. Elementos de la organización, estamos hablando de la división de trabajo, que era lo que se exponía anteriormente, ¿verdad? Que nosotros debemos de saber manejar esas divisiones de trabajo para no sobrecargar a otros colaboradores con actividades que realmente no le corresponden, y eso contrarresta la efectividad o la eficiencia de su área laboral. En relación a la división del trabajo, tenemos un concepto de Adam Smith o Max Weber que reconocieron que la división del trabajo es esencial para maximizar la producción de los trabajadores y las máquinas. La especialización, pues eran temas que nosotros habíamos hablado anteriormente cuando se exponía que el trabajo permite a un empleado dominar una tarea en el tiempo más corto o con un mínimo de habilidades, ¿verdad? Y un grupo podría ser seleccionado y determinado a un puesto de trabajo. La departamentalización, pues no es más que la división de los departamentos que hacen funcionar a la organización, y el grado o alcance del control que ésta tenga, nos estamos refiriendo que debe el número que es subordinados pueda tener esta organización, ¿verdad? O ya sea subordinados inmediatos que dependan de un gerente, un control amplio, pues también háblese del nivel jerárquico que ocupen dentro de la organización. Es importante conocer, nosotros como colaboradores dentro de una organización, es importante conocer esos niveles jerárquicos para la aplicación de funciones o para administrar ciertos recursos o la toma de decisiones, ¿verdad? Saber a quién me tengo que dirigir para poder cumplir o para poder realizar ciertas actividades que necesitan la autorización previa para poder ejercerla. El proceso administrativo de la ejecución, esta es la tercera función administrativa, que consiste en realizar las actividades previstas de la planeación. Es importante tomar en cuenta que la ejecución es realizada por personas, por lo tanto, el gerente debe de realizar un estricto reclutamiento que permita captar empleados capacitados para ocupar los puestos o cargos vacantes. El personal captado debe recibir una adecuada orientación, y el personal antiguo, era lo que se había hablado anteriormente en cuestión de las capacitaciones, ¿verdad? Eficiencia en la administración y eficacia. Aprovechamiento de los recursos, era lo que se les mencionaba anteriormente, que nosotros debemos de hacer uso útil y eficiente de cada recurso que tenemos y minimizar los desperdicios, ¿verdad? La eficacia de fines, consecuencia de metas. La administración se esfuerza por prediciar pocos recursos o conseguir todas las metas que en algún momento se propuso. Actividades de la ejecución. Poner en práctica la filosofía de la participación a todos los afectados por la decisión. Hacer parte a nuestro personal de todas las actividades, ¿verdad? Y saber respetar la opinión de los demás. Esto va a ser funcional y va a hacer un clima laboral más efectivo. Motivar a los miembros de la organización. Ya habíamos hablado qué parte o qué importancia tiene la motivación dentro de una organización. Motivar a otros para que hagan su mejor esfuerzo, comunicar con efectividad. Esta parte 4 nos dice comunicar con efectividad, no es más que nosotros debemos de saber, ¿verdad?, cómo comunicar a nuestros subordinados las decisiones que se han de tomar dentro de la organización, y siempre en base a los objetivos, ¿verdad? No perder esa meta de la visión y visión de la organización. Recompensar con reconocimiento y buen sueldo. Satisfacer las necesidades de los empleados y revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. Entonces, si nosotros durante el avance de nuestras actividades vamos logrando o vamos aportando al cumplimiento de las metas de la organización, pues nosotros como gerencia o como parte de la organización debemos de dar esa parte de reconocimiento y motivación a nuestros colaboradores que de cierta manera están contribuyendo al logro de metas
y al logro de los objetivos dentro de la organización y sobre todo pues a mantenerla, ¿verdad? Que sea rentable y que esté siempre realmente en la posición que se espera estar. Y el proceso administrativo de control, este también es importante, no menos que los demás, ¿verdad? Pero este determina que se está realizando evaluar el desempeño y es necesario aplicar medidas correctivas de manera que el desempeño se realice de acuerdo con los planes. Bueno, esto no es más que nosotros, aparte de motivar y aparte de dar reconocimientos y reconocer el aporte de cada colaborador, también esto nos indica a nosotros que nosotros también debemos de tener evaluaciones constantes de ese desempeño, de ese aporte, de esa realización de actividades, si realmente se cumplen, cómo fueron determinadas y si se está cumpliendo que cada colaborador ejerza las actividades por la cual fue comparar los resultados con los planes, evaluar los resultados con los estándares de desempeño, idear los medios efectivos para medir las operaciones y comunicar cuáles son los medios de medición, transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones, sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias y ajustar el control a la luz de los resultados de control. Si todo esto es un control, nos va a ayudar, pero realmente debemos implementar nosotros la evaluación, ¿verdad? Si sucedió un problema, pues entonces si hay un antecedente, darle continuidad y realmente ver si hay un cambio positivo, ¿verdad? Hablando un poquito de lo que es el control, es necesario las auditorías contables. La inspección periódica de los proyectos, las actividades y los procedimientos que ofrecen sugerencias para una acción correctiva. La auditoría contables es ejecutada por miembros de una empresa externa de contadores públicos. Esta parte de auditoría pues es importante, a nosotros nos hace ver realmente en qué estado está la empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de mejorar en relación a? Y las auditorías administrativas, pues esto se realizan con la finalidad de evaluar la efectividad y eficiencia administrativa de las determinadas empresas o organizaciones. Esta misma se emplea para propósitos de planeación, para investigar otras empresas, para la función o empresas o así sea la adquisición. La auditoría interna se usa para mejorar el proceso de planeación y revisa el pasado, presente y futuro de la empresa. Bueno, todos estos puntos que nosotros acabamos de escuchar, ¿verdad? Y que se los acabo de exponer, es lo resumido a lo importante del aporte administrativo que deben de implementar ustedes, ya sea como miembros de una organización. Y creo que lo mejor es, pues, que nosotros tengamos esa misión o esa visión de querer proyectarnos nosotros como empresarios, ¿verdad? De tener o ir formando nuestra pequeña empresa, ¿verdad? Y podemos empezar poco a poco, no necesariamente tenemos que tener una empresa con todo lo que realmente conlleva, ¿verdad? Bueno, lo legal es importante que debemos de saber manejarlo e implementarlo, pero la administración, creo que se había expuesto anteriormente que la administración nos ayuda en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Para poder ejercer ya sea en la vida personal o ya sea prestando mis servicios profesionales a una determinada empresa. Jóvenes, esto ha sido la clase de teoría administrativa. Espero que les haya servido, que hayan tenido ustedes el conocimiento, que hayan mejorado en algún aspecto, ¿verdad? Y que haya sido de beneficio para ustedes y que de tal manera pues se espera de que lo impartido sea para ustedes de beneficio, ¿verdad? Y que les sirva para poder implementarlo o para mejorar nuestros departamentos si somos pertenecientes a una organización o a una empresa, o bien podríamos pensar en la proyección y vernos a nosotros como empresarios, ¿verdad? Porque realmente creo que todo ser humano es capaz de realizar y alcanzar todo lo que se proponga, ¿verdad? Pero pues todo esto nos lleva a nosotros tener responsabilidad y una disciplina, ¿verdad? Sé que todo no es fácil, cuesta, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Quisiera, mire, corté la clase, yo creo que se terminó de dar lo que teníamos que dar porque a las -10, si no estoy mal,
Les van a dar a ustedes la información de cómo se les va a hacer llegar su diploma por la participación. Si tuvieran algún comentario en relación, pues estoy en la disponibilidad de escucharlos. Fue un gusto haber compartido este curso con ustedes, haberles trasladado la información y el conocimiento que se tiene en relación a la teoría administrativa. Hoy les voy a estar enviando el resto de información que quedó pendiente para que ustedes también amplíen o que tengan esto en cualquier momento que ustedes lo necesiten, ¿verdad? Creo que ahorita va a ingresar la licenciada Silvia, quien les va a dar a ustedes la información necesaria.